3. Del New Deal al progresismo. El jueves 24 de octubre de 1929, el mercado de valores de Nueva York se desplomó. La crisis se extendió del sector financiero a toda la economía. Y ninguna de las naciones desarrolladas de Occidente resultó indemne. El desempleo se disparó hasta superar la cuarta parte de la población. El número total de desempleados superó los 30 millones. Excepto en la Unión Soviética, la producción cayó en los principales países industriales una media del 27%. A principios de 1933, en los primeros 100 días de la presidencia de Roosevelt, se presentaron muchos proyectos de ley para resolver la crisis. Estas políticas ampliaron la intervención gubernamental de la economía. Se aprobaron importantes reformas. El Congreso promulgó la Ley de Emergencia Bancaria, la Ley de Ajuste Agrícola, la Ley de Recuperación Industrial Nacional y la Ley de Seguridad Social. Aunque el New Deal de Roosevelt terminó con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, muchas de las instituciones y organizaciones que surgieron en aquel periodo han seguido moldeando a la sociedad estadounidense hasta nuestros días. Roosevelt emitió más órdenes ejecutivas de las que sumaban todas las emitidas por todos los presidentes que le precedieron en el siglo XX. No obstante, la tasa de desempleo en Estados Unidos no bajó de los 2 dígitos hasta la guerra. En realidad, el New Deal encarriló al gobierno de Estados Unidos en la vía de los altos impuestos, extenso gobierno e intervencionismo económico. En su libro de 2017, La gran mentira, exponiendo las raíces nazis de la izquierda estadounidense, el pensador conservador Dinesh D'Souza argumentó que la Ley de Recuperación Nacional, que era la pieza central del New Deal de Roosevelt, en esencia, puso fin al mercado libre en Estados Unidos. Según El disparate de FDR, un libro de 2003 del historiador Jim Powell, el New Deal prolongó la Gran Depresión en lugar de ponerle fin. La Ley de Seguridad Social y las leyes laborales fomentaron el desempleo. Los altos impuestos asfixiaron a las empresas y otras cosas por el estilo. El economista y premio Nobel Milton Friedman elogió el trabajo de Powell diciendo: como Powell demuestra sin lugar a dudas, el New Deal obstaculizó que Estados Unidos se recuperara de la contracción, prolongó y aumentó la situación de desempleo y preparó el terreno para un gobierno cada vez más intrusivo y costoso. El presidente Lyndon Johnson, que asumió el cargo tras el asesinato del presidente Kennedy en 1963, declaró la guerra a la pobreza en su discurso sobre el Estado de la Unión de 1964 y lanzó los programas nacionales de la Gran Sociedad. En un corto periodo, Johnson emitió varias órdenes ejecutivas, estableció nuevas agencias gubernamentales, reforzó las ayudas sociales, subió los impuestos y amplió drásticamente la autoridad del gobierno. Cabe señalar las similitudes entre las medidas del presidente Johnson y el nuevo programa para los nuevos planes del Partido Comunista Estadounidense, que se publicó en 1966. Gus Hall, secretario general del Partido Comunista Estadounidense, dijo: la actitud comunista hacia la gran sociedad se puede resumir en el viejo dicho de que 2 personas que duermen en la misma cama pueden tener sueños diferentes. Los comunistas apoyamos todas las medidas basadas en el concepto de la gran sociedad porque soñamos con el socialismo. La misma cama a la que Hall se refería eran las políticas de la gran sociedad. Aunque el Partido Comunista Estadounidense apoyaba la iniciativa de la Gran Sociedad, la administración Johnson decía pretender mejorar el sistema democrático de Estados Unidos. La intención del Partido Comunista era otra: acercar a Estados Unidos al socialismo paulatinamente. Las consecuencias más graves de esta gran sociedad y de la guerra contra la pobreza fueron 3. Aumentaron la dependencia del pueblo a las ayudas sociales, animaron a la gente a no trabajar y dañaron la estructura de la familia. Las políticas de ayuda social favorecieron a las familias monoparentales, incentivando el divorcio y que los hijos nacieran fuera del matrimonio. Según las estadísticas, la tasa de niños nacidos fuera del matrimonio en 1940 era del 3,8%. En 1965, esta cifra aumentó al 7,7%. En 1990, 25 años después de la reforma de la Gran Sociedad, la cifra era del 28% y volvió a subir al 40% en 2012. La desintegración de la familia trajo consigo una serie de consecuencias generalizadas como una mayor carga financiera para el gobierno, una mayor tasa de criminalidad, el deterioro de la educación familiar, pobreza intergeneracional,
y una mentalidad de subsidio, lo que provocó tasas mayores de desempleo voluntario. Una cita atribuida al historiador y jurista escocés Lord Alexander Fraser Tytell reza: «Una democracia no puede existir como forma permanente de gobierno. Solo pueden existir hasta que los votantes descubran que pueden intercambiar su voto por las dádivas del tesoro público. A partir de ese momento, la mayoría siempre votará al candidato que prometa más beneficios del tesoro público. Así que la democracia acaba colapsando por una política fiscal poco rigurosa y acto seguido se impone una dictadura». Como dice el refrán chino, es fácil pasar de ahorrar a derrochar, pero de derrochar a ahorrar es difícil. Una vez que la gente se acostumbra a depender de las ayudas sociales, el gobierno no puede reducir ni la escala ni las ayudas. El Estado benefactor occidental se ha convertido en un lodazal político para el que ni políticos ni funcionarios hallan solución. En los años 70, la extrema izquierda dejó de usar los términos revolucionarios que disgustaban al pueblo estadounidense y los sustituyó con otros menos hirientes como liberalismo y progresismo. Todo el que haya vivido en un país comunista conoce esta estrategia, ya que el Partido Comunista ha usado el término progreso casi como un sinónimo de comunismo. Por ejemplo, el término movimiento progresista se refería al movimiento comunista e intelectuales progresistas se refería a personas procomunistas o miembros clandestinos del Partido Comunista. El liberalismo, por su parte, no es muy diferente del progresismo, ya que tiene la misma connotación de impuestos altos, mucha ayuda social, un vasto gobierno, desprecio por la religión, la moral y la tradición, el uso de la justicia social como arma política, la corrección política y el activismo y fomento del feminismo, la homosexualidad, las perversiones sexuales y cosas similares. No es nuestro propósito señalar a ninguna figura política ni individuo, ya que resultaría difícil analizar y enjuiciar correctamente en base a procesos históricos tan complejos. Está claro que el espectro del comunismo ha estado trabajando tanto en Oriente como en Occidente desde principios del siglo XX. Cuando la revolución violenta triunfó en Oriente, el comunismo se propagó e influenció a gobiernos y sociedades de Occidente, moviéndolos hacia la izquierda. 4. La Revolución Cultural de Occidente. Los años 60 fueron un punto de inflexión en la historia moderna. Un movimiento en contra de la cultura sin precedentes barrió de Oriente a Occidente. En contraste con la revolución cultural de los comunistas chinos, el movimiento de contracultura occidental parecía tener múltiples enfoques, o más bien carecer de enfoque. De mediados de los 60 a mediados de los 70, los jóvenes integrantes del movimiento de contracultura tenían diversos objetivos. Algunos se oponían a la guerra de Vietnam, algunos luchaban por los derechos civiles, algunos abogaban por el feminismo y condenaban al patriarcado, algunos luchaban por los derechos de los homosexuales. Para remate, hubo un espectáculo cegador de movimientos contra la tradición y la autoridad que abogaban por la libertad sexual, el hedonismo, las drogas y la música rock. El objetivo de esta revolución cultural occidental era destruir la civilización cristiana y su cultura tradicional. Aunque fuera en apariencia desordenado y caótico, este cambio cultural internacional provino del comunismo. Los jóvenes integrantes del movimiento de contracultura veneraban a los 3M: Marx, Marcuse y Mao Zedong. Herbert Marcuse fue un destacado miembro de la Escuela de Frankfurt, un grupo de intelectuales marxistas asociados con el Instituto de Investigación Social de la Universidad de Frankfurt. Creado en 1923, sus fundadores utilizaron el concepto de teoría crítica para atacar la civilización occidental y aplicar el marxismo a la esfera cultural. Uno de los fundadores de la escuela fue el marxista húngaro György Lukács. En 1919 hizo una famosa pregunta: ¿quién nos salvará de la civilización occidental? Lukács consideraba que Occidente es culpable de crímenes genocidas contra todas las civilizaciones y culturas que encontró en su camino. La civilización estadounidense y occidental, según Lukács, son las mayores factorías de racismo, sexismo, nativismo, xenofobia, antisemitismo, fascismo y narcisismo. En 1935, los marxistas de la Escuela de Frankfurt se mudaron a Estados Unidos y se afiliaron a la Universidad de Columbia en Nueva York.
Esto les permitió propagar sus teorías en suelo estadounidense. Con la ayuda de otros académicos de izquierda, corrompieron a varias generaciones de jóvenes estadounidenses. Combinando el marxismo con el pansexualismo freudiano, las teorías de Marcuse catalizaron el movimiento de liberación sexual. Marcuse creía que la represión que ejercía la sociedad capitalista sobre la propia naturaleza entorpecía la liberación y la libertad. Por lo tanto, era necesario oponerse a todas las religiones tradicionales, la moral, el orden y la autoridad para transformar la sociedad en una utopía de placer ilimitado donde no hubiera que esforzarse. La famosa obra de Marcuse, Eros y la civilización, ocupa un lugar preeminente entre la gran cantidad de obras de los estudiosos de Frankfurt por dos razones concretas. Primero, el libro combina los pensamientos de Marx y Freud y convierte las críticas de Marx sobre la política y la economía en una crítica a la cultura y la psicología. El libro además conectó a los teóricos de Frankfurt con los lectores más jóvenes, lo que posibilitaría la rebelión cultural de los 60. Marcuse dijo: el movimiento de la contracultura puede llamarse una revolución cultural, ya que la protesta se dirige a todo lo culturalmente establecido, incluyendo la moral de la sociedad. Hay una cosa que podemos decir con toda seguridad: la idea típica de revolución y la estrategia típica de revolución han terminado. Estas ideas son anticuadas. Debemos empezar a desintegrar el sistema de forma encubierta y dispersa. Pocos de los jóvenes rebeldes pudieron comprender las oscuras teorías de la escuela de Frankfurt, pero las ideas de Marcuse eran simples: antitradición, antiautoridad y antimoral, entregarse al sexo, a las drogas y al rock and roll sin ningún control, hacer el amor, no la guerra. Mientras dijeras no a toda autoridad y a las normas sociales, se te contaba como integrante de la noble causa revolucionaria. Era así de simple y fácil convertirse en un revolucionario. No es de extrañar que esto atrajera a tantos jóvenes de la época. Cabe destacar que aunque muchos de los jóvenes rebeldes actuaban por voluntad propia, los comunistas extranjeros formaron y manipularon a muchos de los líderes estudiantiles más radicales para que lideraran el movimiento. Por ejemplo, los líderes de Estudiantes por una Sociedad Democrática, ESD, se formaron en Cuba. Los grupos comunistas organizaban e instigaban directamente las protestas estudiantiles. La facción de extrema izquierda, Waterman, se separó de los estudiantes por una sociedad democrática. Waterman declararía en 1969: el conflicto que enfrenta a los pueblos revolucionarios de Asia, África y América Latina con los imperialistas encabezados por Estados Unidos es el mayor conflicto del mundo contemporáneo. Impulsar este conflicto está fomentando que los pueblos del mundo luchen contra el imperialismo estadounidense y sus lacayos. Estas palabras las escribió Lin Biao, la segunda persona más poderosa de la China comunista, y pertenecen a una serie de artículos que tituló «Larga vida a la guerra victoriosa del pueblo». Tal y como la revolución cultural causó un daño irreversible a la cultura tradicional china, el movimiento de contracultura causó una convulsión titánica en la sociedad occidental. Primero, normalizó muchas subculturas que pertenecían a los sectores más bajos de la sociedad o que eran desviaciones de la cultura dominante. La liberación sexual, las drogas y el rock and roll erosionaron rápidamente los valores morales de la juventud, convirtiéndola en una fuerza destructiva en contra de Dios, de la tradición y de la sociedad. Segundo, el movimiento de contracultura sentaría un precedente para el activismo caótico y fomentaría una amplia gama de formas de pensar, tanto antisociales como antiestadounidenses, que allanaron el terreno para la revolución callejera. Tercero, una vez que la juventud de los años 60 abandonó el activismo, entraron en las universidades e institutos de investigación, completaron sus maestrías y doctorados y se integraron en la sociedad estadounidense. Introdujeron la cosmovisión marxista y sus valores en la educación, la prensa, la política y los negocios, impulsando una revolución no violenta en todo el país. Desde los años 80, la izquierda se ha apropiado y ha controlado los grandes medios de comunicación, el mundo académico y Hollywood. La presidencia de Ronald Reagan revirtió un poco esta tendencia, que se reinició en los años 90 y ha alcanzado su pico en los últimos años. 5. Los movimientos antiguerra y de derechos civiles.
En la novela de George Orwell, 1984, uno de los 4 grandes ministerios de Oceanía es el Ministerio de la Paz, que supervisa los asuntos militares del partido. El significado invertido de su nombre apunta a la estrategia que emplean los comunistas. Cuando tu fuerza es inferior a la de tu enemigo, proclama que deseas la paz. Extender una ofrenda de paz es la mejor manera de ocultar un ataque inminente. La Unión Soviética y otros países comunistas han sido y siguen siendo adeptos a esta estrategia, que emplean para infiltrarse en Occidente. Justo después de terminar la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos aún era el único país capaz de producir y usar la bomba atómica, se formó el Consejo Mundial de la Paz. Su primer presidente, el físico francés Frédéric Joliot-Curie, era miembro del Partido Comunista Francés. Tras sufrir grandes pérdidas en la guerra, la Unión Soviética fomentó agresivamente la paz mundial como estratagema para evitar la presión de Occidente. El Consejo Mundial de la Paz estaba bajo la influencia directa del Comité Soviético para la Defensa de la Paz, una organización afiliada al Partido Comunista Soviético. El Consejo realizó una campaña mundial proclamando que la Unión Soviética era una nación que amaba la paz y acusaba a Estados Unidos de ser un belicista hegemónico. La lucha por la paz, un eslogan que impulsó Mikhail Suslov, alto funcionario y líder ideológico soviético, se convirtió en parte indispensable de la retórica soviética. El actual movimiento antiguerra brinda testimonio de la voluntad y la disposición que presentan las grandes masas del pueblo para salvaguardar la paz e impedir que los agresores hundan a la humanidad en el abismo de otra masacre. Suslov escribiría en un tratado de propaganda de 1950. La tarea ahora consiste en convertir esta voluntad de las masas en acciones reivindicativas y concretas que frustren los planes y medidas de los instigadores de la guerra angloamericanos. La paz mundial se convirtió en uno de los frentes comunistas en la guerra por apoderarse de la opinión pública del mundo libre. La Unión Soviética patrocinó una multitud de organizaciones y grupos para impulsar los objetivos comunistas, como la Federación Sindical Mundial, la Federación Democrática Internacional de Mujeres, la Federación Internacional de Periodistas, la Federación Mundial de la Juventud Democrática y la Federación Mundial de Trabajadores Científicos. Vladimir Bukovsky, destacado disidente soviético, escribió en 1982: los miembros de la vieja generación aún pueden recordar las marchas, los actos y las peticiones de los años 50. Ya no es un secreto que toda la campaña se organizó, dirigió y financió desde Moscú, a través del llamado Fondo de Paz y el Consejo Mundial de la Paz que dominaban los soviéticos. El ex secretario general del Partido Comunista de Estados Unidos, Gus Hall, dijo: es necesario que ampliemos la lucha por la paz, incrementar su nivel, involucrar a un número mucho mayor, convertirla en uno de los temas de cada comunidad, de cada organización popular, cada sindicato, cada iglesia, cada casa, cada calle, cada punto de reunión de nuestro pueblo. Los soviéticos impulsaron el movimiento de lucha por la paz en 3 oleadas durante la Guerra Fría. La primera comenzó en los años 50. La segunda fue el movimiento antiguerra de los años 60 y 70. Stanislav Lunev, exoficial del GRU soviético, la inteligencia militar, que desertaría a Estados Unidos en 1992, dijo que el GRU y la KGB ayudaron a financiar casi todos los movimientos y organizaciones antiguerra en Estados Unidos y en el extranjero. Ronald Reagan, antiguo marxista y activista del movimiento contra la guerra de Vietnam, admitió: nuestra intención nunca fue tanto acabar con la guerra como usar el sentimiento antibélico para crear un nuevo movimiento socialista revolucionario en casa. El tercer gran movimiento antiguerra tuvo lugar a principios de los años 80, cuando Estados Unidos colocó estratégicamente misiles nucleares de alcance intermedio en Europa. Los manifestantes antiguerra exigieron que tanto Estados Unidos como la Unión Soviética limitaran sus arsenales nucleares y en 1987 se creó el Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio o INF. Como el bloque soviético carecía de libertad de expresión y transparencia política, solo el Occidente democrático pudo garantizar que cumplía con el tratado. Tras la Guerra Fría, durante el inicio de la guerra contra el terrorismo, organizaciones con vínculos comunistas o de izquierda radical
siguieron jugando un papel importante en el movimiento antibélico estadounidense. Los comunistas también planearon apropiarse del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Ya a finales de los años 20, el Partido Comunista de los Trabajadores de Estados Unidos veía un gran potencial para la revolución entre los afroamericanos. Un manual de propaganda comunista publicado en 1935, Los negros en los Estados Unidos soviéticos, proponía lanzar una revolución racial en el sur para establecer una república negra que se combinara con la revolución proletaria generalizada. En los años 60, elementos del movimiento por los derechos civiles recibieron el apoyo de los partidos comunistas soviético y chino. El extremista Movimiento de Acción Revolucionaria y el maoísta partido Pantera Negra obtuvieron el apoyo o la influencia directa del PCC. En el verano de 1965 se desencadenaron disturbios raciales en varias ciudades estadounidenses. Después de apartarse del Partido Comunista de Estados Unidos, Leonard Pearson testificó que los líderes de las organizaciones afroamericanas violentas gozaban de un fuerte apoyo del partido. Dijo que tanto a él como a Hall lo entrenaron en Moscú. Tanto en su estructura organizativa como en su programa ideológico, el Partido Pantera Negra tomaba al PCC como su modelo a seguir y usaba lemas como el de Mao: el poder político crece del cañón de una pistola, o todo el poder pertenece al pueblo. El pequeño libro rojo de Mao era de lectura obligatoria para todos los miembros. Al igual que el PCC, los Panteras Negras abogaban por la revolución violenta. Uno de los líderes de los Panteras, Eldridge Cleaver, predijo en 1968 una ola de terror, violencia y guerra de guerrillas. En muchas concentraciones de negros, los participantes agitaban el pequeño libro rojo, imitando a los guardias rojos que hacían lo mismo en China. El movimiento por los derechos civiles lograría que las relaciones raciales se debatieran públicamente y contribuyó a que los estadounidenses sanaran algunas de sus divisiones más profundas a través de medios pacíficos como las leyes, las manifestaciones, los boicots y la educación. No obstante, los revolucionarios de izquierda siguieron alimentando el conflicto racial como un trampolín para sus planes radicales.